dentro de Revit a la pestaña Gestionar y en el último panel, en el panel de Programación Visual, vamos a abrir Dynamo. En la ventana de inicio de Dynamo podemos dividirla en dos partes, la parte de documentación y la parte de aprendizaje. En la parte izquierda, que es la parte de documentación, vamos a encontrar las siguientes opciones. La opción de nuevo, la opción de crear un nodo personalizado o abrir un nodo personalizado. Y como todo programa de Windows, tenemos la opción de visualizar los últimos nodos que hemos trabajado. Y aquí vemos la extensión que es DYN. En la parte de aprendizaje, primero tenemos la parte de foro. Ya aquí esto es importante porque Dynamo tiene un foro o tiene una comunidad que constantemente apoya a los demás usuarios. Luego tenemos el sitio web de Dynamo, normalmente utilizado para descargar nuevas versiones o visualizar información. Y tenemos referencia. Esto sirve para poder aprender. Tiene muy buenos videos tutoriales y muy buena documentación. Como mencioné en el video anterior, Dynamo es de código abierto. Por ende, podemos acceder al código de Dynamo. Y también hay una parte de ejemplos. Vamos a crear un nuevo nodo y vamos a ver el interfaz de trabajo. En el interfaz de trabajo podemos dividir nuestra ventana en la ventana de herramientas, en la ventana de librerías, en la parte de librerías de nodos, en la parte del workspace o trabajo o área de trabajo y tenemos la barra de ejecución. En la barra de herramientas tenemos las clásicas pestañas que tiene Windows, destacando la parte de paquetes, que en un video siguiente vamos a explicar de qué se trata estos paquetes. Otra parte que debemos concentrarnos es en la librería de nodos. Esta librería de nodos, a partir de la versión 2.0, cambia a las versiones anteriores. ¿Listo? Aquí tenemos los nodos, donde podemos visualizar todos los nodos que tenemos. ¿Ya? Aquí es un desplegable en el cual podemos acceder a todo tipo de información. Vamos a hacer un caso con Revit. Vamos a irnos a elementos. Vamos a ir a la parte categoría, a la parte de coordinación, a la parte de curtain wall y así sucesivamente podemos buscar muchos nodos. ¿Listo? Para eso vamos a hacer un ejemplo con wall y vemos que en cada uno de los nodos salen tres categorías. ¿Ya? Tenemos la categoría de creación, la categoría de acción y nos falta una categoría de interrogación. También en videos siguientes vamos a explicar cada uno. Cuando yo me acerco el mouse a una categoría, yo puedo ver una descripción del nodo. Tenemos la descripción en la parte derecha de la imagen y en la parte izquierda inferior tenemos los nodos de entrada o las entradas necesarias y los nodos de salida o los resultados del nodo. Si yo selecciono un elemento, voy a ver que me coloca el nodo dentro de un interfaz de trabajo. Este workspace o área de trabajo la podemos dividir en dos o podemos hacer un toggle en dos partes. El área de nodos y el área de geometrías. Por ejemplo, si yo me concentro en un point, esta es la barra para buscar elementos, voy a buscar point, van a ver lo siguiente. Cuando yo activo ventana de nodos, me muestra los nodos, pero cuando yo activo la barra de 3D, me activa el 3D donde se muestra los elementos en 3D que estoy creando. En este caso es el punto que está en el 00. En la barra de ejecución nos vamos a concentrar en los dos tipos de ejecución que existe, la ejecución manual y la ejecución automática. La ejecución automática ejecuta la rutina de nodos en caso haya algún cambio que realicemos. Y la manual solo va a ser ejecutada cuando nosotros ejecutamos mediante este botón de ejecutar. Esta manera de trabajar es la siguiente. Cuando son scripts o rutinas pequeñas, trabajémoslo de manera automática. Pero cuando ya nuestra rutina es mucho más grande, hay que trabajarlo de manera manual para evitar que nuestra máquina sobreprocese la información y se termine colgando. Una cosa también que podemos ver es la barra de consola. Esto lo podemos encontrar en la parte de acá, mostrar consola, y aquí me muestra la consola de ejecución. Normalmente no la utilizo,
al menos que necesite encontrar algún error. Ahora veremos los tipos de datos. En muchas de las bibliografías vamos a encontrar opiniones de diferentes autores donde van a compartir estos tres tipos de datos básicos, lo que son los textos, lo que son los números y lo que son los booleanos. Dentro de los textos, normalmente vamos a hacer uso para el tema de asignar nombres o asignar cualquier cadena de texto. Dentro de los números tenemos una clasificación que la podemos ver en dos partes, lo que son los double, que tiene un concepto más profundo, pero vamos a entenderlo que lo vamos a utilizar para el tema de decimales por ahora. Y luego tenemos los enteros. En este caso tenemos los números aquí, el 1.25, tenemos un number slider que me permite hacer un slider en función a los parámetros que encontremos acá. Por ejemplo, del 1 al 50, yo especifico el 1 al 50 y le voy a poner que el paso sea de 2 en 2. Entonces, si yo voy desde 0, van a ver que los pasos 2, 4, 6, 8, hasta llegar al número 50. Entonces, aquí yo tengo pasos de números enteros, pero también puedo hacer de 0.5. Y lo mismo podría regresar desde el 0 y tener 0.5, 3, 3.5, 4.5. Esto va a ser perfecto para generar rangos de elementos. Luego tenemos los enteros. Como su nombre lo dice, pues vamos a referirnos a los tipos de datos donde tengamos que calcular elementos enteros. Por ejemplo, es el caso de este slider que solamente me permite tener pasos enteros como el 2 o el 3 o el 5 y así sucesivamente. Pero si yo trato de poner un 2.3, pues me va a arrojar 0 porque solamente permite números enteros. Hay que entender cuándo utilizar cada tipo de dato porque esto nos va a servir al momento de especificar elementos. Por ejemplo, ¿cuándo utilizaría un double? Cuando yo quiero buscar qué tipo de dato es un volumen, porque un volumen puede ser un double, o puede ser un decimal, o puede ser un entero. Pero si quiero específicamente encontrar el número de elementos, pues el número de elementos tiene que ser un entero. Y por último, del grupo de los tipos de datos básicos tenemos los booleanos. Los booleanos hacen referencia a solo dos valores, que son los valores de verdadero y de falso. ¿Ya? Esto va a servir bastante para el tema de crear comparaciones y reglas lógicas. Todo lo que sea true y false, las comparaciones, vamos a utilizarla con booleano. Luego vemos algo que no es muy utilizado dentro de la bibliografía, pero lo utilizamos bastante dentro de Dynamo, que son las listas. En las listas tenemos lo que son las secuencias. Estas secuencias nos permiten tener listas sanidades de elementos. Vamos a enfocarnos en esto. ¿Ya? Aquí vemos una secuencia de números. Tenemos 4, 7, 4, 7, 4, 4, 6, 7. Y vemos aquí y me está mostrando una lista. Una de las particularidades que debemos acostumbrarnos al momento de programar es que las listas empiezan siempre con el valor 0. Entonces, si ven aquí que el último número es 7, significa que hay 8 elementos. Aquí lo podemos ver en la parte inferior derecha. Aquí tenemos lista de texto. Para crear listas, podemos hacer las listas iniciando con un corchete y finalizando con un corchete. ¿Listo? Otra cosa que me olvidé mencionarles es que para escribir texto podemos hacerlo a través de escribir un code block con comillas al inicio y comillas al final. ¿Vale? Y los números simplemente puedo poner un número como 23 y eso me lo reconoce como un número. Si yo pongo esto entre comillas, ya no es un número, es un texto. Eso es bueno saberlo. Entonces, regresando aquí, tenemos la parte de las listas. Así como hay listas de texto, también podemos crear listas anidadas. ¿Qué significa crear listas anidadas? Crear una jerarquía entre los elementos. Aquí vemos una lista y vemos otra lista. Y si vemos el resultado de esto, tenemos lista 1 que tiene elementos anidados y tenemos lista 2 que tiene elementos anidados. Y puedo crear mayor jerarquía. Tengo la lista 1 que tiene dos listas anidadas y cada una de esas listas tiene elementos anidados. Y la lista 2 que solamente tiene un nivel de anidación. Esta representación que ven aquí también se puede lograr de esta manera. Tengo
una lista global que tiene elemento 1, tiene elemento 2, tiene otra lista en los elementos 3 y tiene un elemento 4. Si veo aquí el resultado de esto, pues yo puedo ver que tiene Renzo, Ríos y en la sublista tiene Lucía, Melgar, Arcaya. Y como tercer punto tiene Rugel. Entonces ya tenemos aquí las listas. Al momento de crear listas vamos a encontrarnos con la diferencia de secuencia y rango. ¿Qué diferencia hay entre secuencia y rango? Que la secuencia solamente me permite crear una secuencia de números, ¿ya? Donde tengo un punto de inicio, la cantidad de números y los números de espacios, ¿ya? Aquí podemos ver que inicia en 4, que tengo 12 números en total. Pueden ver que aquí sale el 11, porque recordemos que todo inicia en 0 y que va de 2 en 2. Esto es una forma de crear secuencia. Y aquí podemos ver una parecida a la secuencia, pero en Codeblock. Dentro del rango, la diferencia con el rango es que el rango me permite crear secuencias tanto de números como de letras, mientras que la secuencia es solamente de números. Aquí vemos un ejemplo con letras y dentro del Codeblock. Vamos al siguiente tipo de dato, el tipo de dato diccionario. Esto es importante porque vamos a utilizarlo al momento de la creación de importación a través de Excel. Va a servir bastante para ese ejemplo. Un diccionario hay que entenderlo como una secuencia de clave y valor. Aquí tenemos las claves que pueden ser los nombres y aquí tenemos los valores que van a ser los apellidos, ¿ya? Si se pueden dar cuenta, ingreso las claves e ingreso los valores y esto me crea un diccionario. Se van a dar cuenta porque aquí me sale diccionario y me sale el nombre de la clave en un plomo más oscuro y el nombre del valor sin fondo. Aquí lo mismo, puedo dividir esto en claves y valor, obtener claves y valor. Otra forma de anotar esta información la podemos notar de la siguiente manera, abriendo llaves y poniendo la clave seguida de 2 puntos el valor. Clave, 2 puntos y valor. Y vamos a obtener la misma información, las claves por un lado y los valores por otro lado. Y finalmente, yo puedo obtener la información, esto me sirve para obtener la información a partir de obtener la clave. Por ejemplo, tengo lambda, que es la clave, y el valor es ingeniería. Tengo Rivers, que es la clave, y Code, que es su valor. Tengo Revit, que es la clave, y API, que es el valor. Entonces, yo dándole la clave a este nodo, puedo obtener su valor. Lambda me da ingeniería. Si pongo Revit, pues voy a obtener el valor que es API. Vamos ahora con los colores. Esto nos va a servir al momento de crear nuestros programas de auditoría. Dentro de la funcionalidad de los colores, vamos a actuar sobre el formato RGB. ¿Qué es este formato RGB? Donde vamos a tener valores del 0 al 55 para definir colores. Y vamos a tener R de rojo, G de verde y B de azul, por su significado en inglés. Entonces, si nosotros ponemos R a 255, dado que el rango va desde 0 a 255, vamos a tener un nodo que es totalmente rojo. Aquí lo podemos ver que es un color totalmente rojo, que no tiene nada de verde y no tiene nada de azul. ¿Listo? Lo mismo con este de acá, donde yo voy a poner un verde completamente, porque tengo de rojo 0, de verde 255, es decir, el 100%, y de azul 0%. Lo mismo con el azul. Voy a crear una lista y voy a utilizar este rango de colores. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo mezclo un color más, que sea la mezcla entre el verde y el azul, me va a salir un rango diferente, donde voy a pasar del rojo y luego al azul, porque esto es completamente azul. Y la mezcla del verde con el azul me da este color intermedio. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer aquí y voy cambiando el rango de transformación. Vamos a dejarlo al inicio para que lo tengan de la siguiente manera. El otro grupo de elementos son la parte geometría, que nos van a servir para crear elementos geométricos. No vamos a profundizar mucho en estos tipos de datos porque ya hay una sección especial para el tema de geometría. Solamente hay que tener
un poco de conocimiento en geometría, como saber qué son los vértices, como saber qué son las caras, como saber qué es un vector, qué significa una normal, la diferencia entre un punto, una recta y un plano y cómo podemos formar esos elementos. Esto lo vamos a ver en la sección de geometría. Otra cosa que también podemos ver como tipo de elementos son las imágenes. Las imágenes son interesantes porque las imágenes son una matriz de diferentes colores. Es decir, aquí hay una matriz, vamos a entenderlo como una matriz, y cada uno de estos píxeles son colores. La unión de todos esos colores pues me forma una imagen. Aquí estoy haciendo un ejemplo donde examino una ruta específica de mi computadora para encontrar una imagen, la convierto a un tipo file y puedo visualizar la imagen. Y finalmente tengo los elementos Revit. Estos elementos Revit hacen referencia a los elementos que tengo en Revit, como pueden ser las categorías, como pueden ser las familias, como pueden ser las losas, como pueden ser los niveles. Ahora veremos el tema de jerarquía de elementos dentro de Dynamo y lo dividimos en 4 etapas. En la etapa superior estaba la categoría, seguido de la familia, seguido del tipo y finalmente el ejemplar. Vamos a hacer esta misma jerarquía de 4 etapas dentro de Dynamo. La primera y segunda etapa, que son la categoría y la familia, no cambia porque vamos a encontrarlo con el mismo nombre dentro de Dynamo. El tercero, que es donde más crea confusión, lo que es el type o el tipo, en Dynamo lo vamos a encontrar como Family Type y Element Type. Y finalmente la instancia lo vamos a encontrar como Family Instance o Elemento. Element. Vamos a revisar esto dentro de Dynamo. Para las categorías vamos a buscar Category y vamos a encontrar un nodo de selección. Aquí podemos encontrar el nodo de selección. Vamos a poner esto en manual y vamos a buscar pilares estructurales. Y aquí podemos ver que la categoría, si nosotros ejecutamos, tenemos los pilares estructurales. De esto también podemos buscar otro nodo, que es el category a través del nombre. Podemos encontrar esto a través de un string o lo que más me gusta trabajar a mí, que es el code block, haciendo doble clic y poniendo el string entre comillas. Vamos a poner pilares estructurales. Unimos estos nodos. Ejecutamos y aquí tengo la categoría de pilares estructurales. Pero también podemos utilizar, recordando el tema de las versiones, podemos irnos acá, buscar un pilar, ir a complementos, dentro de ReviLookup, Snoop Current Selection, categoría, y aquí encontramos algo que se llama el Built-in Category, que es OST Structural Columns. Esto es para el momento que creemos nuestras aplicaciones sin importar el idioma. Cerramos todo esto, vamos a Dynamo y aquí vamos a cambiar esto, o vamos a copiarlo mejor, ¿ya? Copiarlo, quitamos esto y aquí ponemos pilares estructurales. Seleccionamos y vemos que este mismo nombre hace referencia a pilares estructurales. La diferencia de utilizar esta nomenclatura y esta nomenclatura es que esta sirve para cualquier tipo de versión. Entonces, esta es la forma en la cual podemos trabajar las categorías. Vamos a crear un grupo y vamos a ponerle category. La primera forma de nombrarlo es dentro de Revit y la segunda dentro de Dynamo. Ahora vamos a ver las familias. Dentro de las familias tenemos lo siguiente. Vamos a hacer algo que se llama Select Model Element, donde este nodo no me va a permitir seleccionar un elemento. En este caso voy a seleccionar la columna. Listo, ya tengo la columna y a partir de esta columna yo puedo sacar el element type, element.element type, que es este nodo de acá. A partir de un elemento puedo sacar el element type. Y esto es lo que hace referencia a una family type. Si se dan cuenta, dice family type como elemento, seguido, claro, de su familia a la que pertenece. Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a buscar family types. Y aquí también tengo un nodo de selección.
al igual que tenía las categorías. Y aquí me van a salir todos los family types que tengo dentro del proyecto. Vamos a buscar el de las columnas, que es mConcrete. Vamos a verlo mejor acá. Es mConcrete, la familia mConcrete de 450. Acá tenemos mConcrete. Vamos a buscar mConcrete de 450. Aquí ya tengo el tipo. De este tipo puedo sacar los family instance. Family instance punto by family type. Es decir, envío un family type y me da un family instance, que es la forma más básica o lo que hace referencia al elemento o a la instancia dentro de Revit, a la categoría Revit. También de esto puedo sacar la familia. Family type. Recordemos que durante las clases se mencionó que la forma más efectiva para nombrar un nodo es primero ver lo que ingresa, punto, lo que devuelve. En este caso ingresa un family type y quiero que me devuelva un family. Entonces tengo este nodo y puedo unir family type. Y este family type pertenece a la familia mConcrete round call, ¿ya? Y aquí también lo pueden ver que el family type es este y el family es este de acá. Entonces a partir de un tipo puedo sacar una familia. Y a partir de un family instant también puedo sacar una familia. ¿Cómo? Como family instance punto get family. Acá está. Desde un family instant puedo sacar una familia. Aquí tengo, en este caso, como tengo varios tipos, puedo sacar varias familias. ¿Ya? Si se dan cuenta, el código que tiene cada uno de estos elementos es 121961, que es el mismo código de la familia. Entonces, aquí ya hay una nomenclatura para hallar las familias. Vamos a crear grupo. Vamos a ponerle family, family. Se dan cuenta que para poder obtener una familia, yo tengo que recurrir a obtener primero el family type o el family instance. Esas son unas de las deficiencias o limitaciones que tiene trabajar con familias. También es por el hecho de que es complicado que nosotros trabajemos con familias. Normalmente trabajamos con los tipos o con las instancias o ejemplares. Luego vamos a entrar a la parte de los family type. Entonces para eso podemos hacer el family.byname, que podemos también ingresarlo en la parte de acá, pero vamos a ponerlo aquí para explicarle el tipo del family type. ¿Ah? Vamos a poner este de acá. Aquí tengo mConcrete round column. Aquí puedo unir esto y tengo la familia. Tengo la familia aquí, que es mConcrete. Y tiene el mismo código, 121961, que es el ID de la familia. No solo los elementos tienen ID, las familias también tienen ID, las categorías tienen ID, los tipos tienen ID. Eso hay que tenerlo claro. Y a partir de esta familia puedo hacer lo inverso, porque recuerden que de aquí, del family type, terminé obteniendo la familia. Puedo tener desde la familia los tipos que hay dentro de esa familia. Entonces puedo hacer family.types. Y aquí tengo el nodo que me permite obtener desde una familia todos los tipos que tiene. ¿Ya? Y aquí podemos ver todos los tipos que hay. También a partir de una categoría puedo ir luego a los elementos. De los elementos puedo tener los tipos. Por ejemplo, tengo la categoría. Vemos nuevamente categoría. Lo que yo llamo su nodo primo hermano, porque siempre lo utilizamos juntos, que es categoría y all element of category. Vamos a buscar pilares estructurales. Pilares estructurales. Unimos categoría y aquí me da todos los elementos, es decir, todos los ejemplares que hay dentro de esta categoría.
de estos elementos podemos sacar lo que son los types, como element types. Aquí ya tengo los element types. Son varios element types de toda la categoría que es pilares estructurales. También a partir de esto, un nodo que normalmente utilizamos, que es el unique items, en el cual yo le paso una lista de muchos elementos y me da la lista reducida sin repetir de esos mismos elementos. Aquí podemos ver, y de estos 203, los elementos únicos son la siguiente: los de 400, los U356 por 368 por 300 por 129 y los de 750. Significa que en mi proyecto solamente tengo trabajado estos tipos de acá. Las operaciones matemáticas son esenciales para la gestión de información de nuestro modelo de Revit. Es por eso que vamos a hablar de las operaciones matemáticas de los tres primeros tipos o los tipos fundamentales de datos dentro de Dynamo. Lo que son los datos string, lo que son los numbers y lo que son los booleanos. Primero, vamos a hacer un resumen de lo que vimos la vez pasada. Recordemos que vimos tres tipos de datos. Los string, que lo puedo declarar de la siguiente manera, como Renzo. O lo puedo declarar a través de un code block colocando comillas al inicio. ¿Ya? Recordemos que si yo coloco un número entre comillas, pues esto no es un número, sino es un string. Para colocar números también tengo la parte de number o los number slider. Recordemos que los números lo dividíamos en dos, lo que son los double, que lo utilizamos también para el tema de los decimales, o lo que son los integer, que son la parte de los enteros. Aquí podemos tener un integer slider. Estos tres no los vamos a utilizar. O podemos hacer también el uso del code block, pero sin comillas, 12.4. Y por último teníamos los booleanos, que nos van a servir para los filtros o las reglas lógicas. Estos booleanos lo podemos encontrar como verdadero y falso, y aquí lo podemos escribir como un code block, como un true o como un false. Todo con minúsculas. Si yo escribo false con mayúscula, no lo va a considerar como un booleano. ¿Listo? Ahora vamos a ver las operaciones que yo puedo realizar. Las operaciones más comunes son las operaciones de suma. Por ejemplo, si yo hago un más acá, yo puedo tener una operación más y puedo sumar Renzo y esto lo va a cambiar a Ríos. ¿No? Y la suma entre dos strings lo que me va a dar es una concatenación, es decir, una unión de esos strings. Y también va a respetar los espacios. En este caso, si yo pongo un espacio antes de Ríos, me va a respetar el espacio. El problema de utilizar este tipo de nodos es que si yo quiero ahorita ponerle mi segundo apellido, que es Rugel, yo tendría que hacer lo siguiente. Voy a poner espacio nuevo, crear otro operador de suma, y sumarlo así, para que recién me dé todo el apellido, todo el nombre con apellido completo. Esto es una forma de trabajar que personalmente a mí no me gusta. Vamos a copiar estos tres elementos. Voy a copiarlo acá. Y este también. Y ahora vamos a trabajar mejor con el code block. Vamos a poner el code block aquí. Y lo que yo puedo hacer aquí es ponerle, por ejemplo, nombre más primer apellido más segundo apellido. Y los elementos que no están entre comillas y son, por así decirlo, un string, lo toma como variable. ¿Qué quiere decir? Que los toma como input. Aquí puedo tener el nombre, aquí tengo el apellido y aquí tengo el segundo apellido. Si sumo esto de acá, ejecuto y veo el resultado, me tengo que es Renzo Río Rugel. ¿Por qué hablo de que también se puede hacer el tema de escribir texto dentro del code block? Aquí yo tengo Renzo Río Rugel, pero aquí
yo puedo poner, entre comillas, un espacio más, y aquí lo mismo. Esto me ayuda bastante porque yo ya puedo trabajar con variables. Entonces, si yo no quiero ponerle nombre Renzo, yo le puedo poner aquí Lucía, Melgar, Arcaya. ¿Listo? Y puedo tener el mismo resultado. Y lo puedo mezclar con oraciones más complejas. Aquí estoy teniendo la siguiente información, pero puedo mezclarlo, por ejemplo, tengo este code block que me da el nombre completo y puedo mezclarlo con otras cosas, como por ejemplo, espacio, tiene 28 años. ¿Listo? Y punto al final. Y me permite crear un string o una oración mucho más ordenada. Si quisiera hacer esto mismo de la manera tradicional, que es utilizando los nodos, pues no me va a funcionar porque va a ser un poco complicado o engorroso hacerlo. Vamos a hacer agrupar acá y vamos a ponerle aquí strings. Ahora vamos a ver con los números. Dentro de estos números puedo trabajar suma, multiplicación, división. Aquí como ven suma, puedo hacer resta, puedo hacer multiplicación o puedo hacer división. Una cosa que me olvidé mencionarles aquí es que me falta una operación que no se puede hacer. Ya, bueno, entender que solamente puedo hacer la suma con los string. Porque si yo trato de hacer Renzo y Lucía, y trato de hacer algo negativo, es decir, A menos B, y lo ejecuto, lo que me va a salir aquí es un null. Dentro de los tipos de datos, recordemos que existe un null. También está explicado dentro del manual. Y los null significa que hay una operación inválida o hay una falta de información. Es decir, que la resta de estos dos elementos no arroja algo real, algo que sea coherente. Por eso es que me envía el null. Hay que tener mucho cuidado al manejar estos null, porque va a haber varios elementos que nos van a arrojar error, el null, donde tenemos que detectarlos y eliminarlos. Ahora vamos a ver con los números. Como le mencioné, yo puedo hacer suma. Por ejemplo, puedo tener 2 por lado A más 2 por lado B. Y me van a salir como variables el lado A y el lado B. Puedo tomar un 25, 24 y un 20. Y con esto imaginemos que es un cuadrado y puedo hallar el perímetro de esta información sin ningún problema. ¿Qué sucede si yo mezclo un string con números? Vamos a ver. Hacer suma. Vamos a ponerle acá Renzo y vamos a poner el número 23. Si yo pongo nombre más número, va a salir como variables nombre, uno esto con esto, y aquí me va a salir lo siguiente. Me va a salir Renzo 23. ¿Por qué? Porque hay operaciones entre números y texto. Lo que pasa es que el número lo termina convirtiendo en texto. Entonces estas son las operaciones que yo puedo realizar con el tema de los números dentro de Dynamo. Crear grupos, números. Y por último, el tema de booleanos, que más que operaciones matemáticas voy a trabajarlo con operaciones lógicas. El tema de OR, el AND, eso de verdadero y verdadero me da verdadero, verdadero y falso me da falso y cosas así. Ese tipo de operaciones lógicas es la que vamos a trabajar con booleanos. Pero vamos a hacer una mezcla con los string. Vamos a ponerle nuevamente Renzo y vamos a ponerle acá un true. True. Y vamos a ver qué pasa si hago una suma. Ponerle text nombre más booleano. Sumo nombre y sumo booleano. Y aquí me sale que el booleano también lo termina convirtiendo en texto. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero con doble información, con doble booleano. True y falso. Esto lo puedo sumar. Vamos a poner booleano A más
booleano B. Si yo sumo el booleano A más el booleano B, me va a arrojar un nulo. ¿Por qué? Porque no puedo sumar dos booleanos. Para eso ya luego viene el tema de lo que le mencioné, las reglas lógicas, como son el tema de los AND, los OR o los XOR, ¿ya? O el NOT OR, el NOT, el negativo de las reglas lógicas. ¿Ya? Creamos grupo nuevamente y aquí le vamos a poner booleanos. Entonces, estos van a ser los tres tipos de información que vamos a trabajar.